Tengo 69 años, cumpliré los 70 en octubre y, entre otras cosas, me estoy interesando mucho en cómo envejecemos y por qué envejecemos. Y sé que actualmente estamos evolucionando muchísimo. La vida entra en olas de aprendizaje y en cambios evolutivos y estamos en un gran periodo de evolución, de cambio. Y veo cómo mi trabajo va hacia dos direcciones. Una, trabajar con las mujeres y sobre todo que las mujeres asciendan al lugar donde realmente tendrían que estar. Y otra parte de mi camino es trabajar con las personas más ancianas y decirles que no tenemos que envejecer de la forma en que solemos o solíamos envejecer. Todo es concienciarse. Todos son sistemas de distintas creencias en la sociedad, pero solo son pensamientos y costumbres que pueden cambiarse. Ya sé que muchos de vosotros en este público hoy habéis leído algunos de mis libros, habéis escuchado mis cintas o habéis leído otros libros y escuchado otras cintas y habéis asumido la responsabilidad de vuestras vidas y habéis hecho ciertos cambios. En primer lugar, quiero ayudar a las mujeres. Quiero ver que todas las mujeres se quieran, se valoren, se estimen. Es muy interesante, ¿sabéis? Hasta los años 70, cuando se hablaba de auto o self en inglés, se hablaba de persona egoísta, o cuando se hablaba de algo relacionado con el ego, era simplemente para no ser egoístas. Cuando alguien quería mejorar su vida se le tildaba de egoísta y no podía hacer ese trabajo. Pero en los años 70, cuando empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de concienciarnos, nos dimos cuenta de que todos tenemos que tener esta autoestima, este autovalor. Nos tenemos que querer si realmente queremos cambiar nuestra vida. Y yo creo que cuando las mujeres adquieren este pensamiento, van a ocupar un lugar muy poderoso en esta sociedad. Durante muchos siglos, las mujeres han estado presionadas por los sistemas de pensamientos de los hombres y ya ha llegado la hora de empezar a tener poder en nuestras propias vidas. Yo creo que, sobre todo, valorarse es lo más importante que puede hacer una mujer. Es vital, es crucial para sentirnos bien, porque cuando nos autovaloramos, cuando nos autoestimamos, ya no aceptaremos ser abusadas o tener posturas inferiores. Ya no seremos inferiores. A las mujeres se les ha lavado el cerebro durante siglos y han seguido ciertas conductas para ser buenas mujeres. Y yo sé que hay muchísimas mujeres que viven con un gran resentimiento porque se ven forzadas a jugar ciertos papeles. Y muchas veces la enfermedad es la única forma que tienen de descansar. Algunos incluso morirían. Algunas mujeres prefieren morirse para poder descansar. Y yo creo que tenemos que detener este proceso. Y vengamos de donde vengamos, sea cual sea nuestra familia, sea cual sea nuestra infancia, nosotras, las mujeres, podemos aprender a querernos, a valorarnos. Lo mismo también para los hombres, pero ahora estoy hablando de las mujeres, ahora mismo. Porque cuando aprendemos a querernos, a valorarnos, entonces como mujeres y como madres, automáticamente vamos a transmitir ese valor, esa estima a nuestras hijas, a las hijas de nuestras hijas, a nuestras nietas. Y nuestras hijas ya no aceptarán ser abusadas. Y nuestros hijos respetarán a todo el mundo y respetarán a todas las mujeres de sus vidas.
Y a medida que las mujeres tengan esta autoestima y lo transmitan a sus hijos y los hijos de sus hijos ya no tendrán que pasar por esos abusos y por esa violencia por la que tienen que atravesar tantas mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas. Ya ha llegado el momento de cambiar. No estoy diciendo que debamos destrozar a los hombres, no creo esto en absoluto, no hay que hacerlo de ninguna forma. Si las mujeres culpan a los hombres de todos sus problemas, vamos a pararnos, vamos a detener este proceso, porque la víctima ser víctima nos detiene. Yo siento una gran compasión por los hombres, porque los hombres también están encuadrados en cierto papel y tienen enormes cargas y enormes problemas, están atrapados en un papel determinado. Los niños pequeños, por ejemplo, se les dice a los niños que no tienen que llorar y que no tienen que demostrar sus sentimientos. Y yo creo que esta es una forma de tortura, de abuso infantil, porque todos tenemos sentimientos, todos tenemos lágrimas para utilizarlas. Y también, si realmente queréis ver a un hombre llorar, pues dadles un lugar seguro, donde se sienta cómodo y donde pueda hablar con la relación que tiene con su padre, por ejemplo, porque tantas veces veréis que hay cierto resentimiento y tristeza de lo que pudo ser esa persona y de lo que no es y todo lo que se pudo decir, y que cuántas veces hubieran querido escuchar las palabras te quiero y no las escucharon. Es decir, que todos tenemos nuestras cargas, todos llevamos encima nuestros problemas. Yo creo que tenemos que construir una guía, una serie de directrices para que las mujeres piensen en sí mismas, y todo ello crearía un nuevo paradigma para las mujeres. Yo creo que es muy importante reforzar los vínculos entre todas las mujeres de este planeta y que nos apoyemos mutuamente las unas a las otras como podamos, porque si desalentamos a otra persona, si desanimamos a alguien, ese desánimo te volverá a ti, te va a repercutir a ti de alguna forma. Pero si nosotros respaldamos a otras mujeres, si nosotras nos apoyamos mutuamente, la vida nos va a apoyar a nosotras. Otra cosa que quiero hacer es trabajar con las personas mayores. Casi veo un movimiento que se llame la excelencia de los ancianos o de las personas mayores. Yo no sé cómo pasan las cosas aquí, pero en Estados Unidos todo se centra en la juventud y las personas, la tercera edad está más bien abandonada y todos envejecemos. Así que es muy importante sentar las pautas de lo que nos va a ocurrir a nosotros cuando envejezcamos. Hay que romper los estereotipos del envejecimiento. Tenemos que revisar completamente nuestro planteamiento sobre lo que es envejecer, lo que piensa la sociedad sobre este proceso. La longevidad ha cambiado. En los tiempos de los romanos solo vivíamos hasta nuestra adolescencia o hasta que teníamos 30 años. Reproducíamos y nos moríamos. E incluso en el siglo XIX, la esperanza de vida era de 49 años de edad. Y en solo un siglo, hemos pasado a una media de los 80 años. Y si lo podemos hacer en un siglo, ¿por qué no podemos morirnos cuando tengamos 120 años o 150? Se trata simplemente de un concepto. La ciencia está empezando a descubrir de que quizás no hay límites de hasta cuándo podemos vivir. Hace unos años estudiamos en una universidad todos los procesos de
la media de edad, o por ejemplo, cuando nosotros estamos convencidos de que hemos llegado a nuestra media o hemos llegado a la madurez, por ejemplo, y decimos, bueno, yo alcanzo la madurez cuando tenga 40 o 50 años, a partir de ahí empezamos a ir hacia abajo. Pero ¿por qué no decimos que empezamos a madurar a los 75? ¿No veis la diferencia que ello podía entrañar? El cuerpo tiene que seguir a la mente, tiene que seguir nuestros pensamientos, porque son extremadamente poderosos. Es decir, que estamos en medio de un gran cambio, de muchísimos cambios. Las mujeres están adquiriendo cada vez más poder y las personas ancianas cada vez viven más. Todos vamos a envejecer, todos nosotros seremos viejos. Pero tenemos opciones, podemos elegir cómo hacerlo. Los únicos que no van a envejecer son los que se mueren. Pero si nosotros envejecemos, ¿queremos hacerlo de forma alegre o tristísimos? Mucha gente dice, uy, soy demasiado mayor para hacer esto, demasiado viejo. Pues yo creo que todo esto va a quedar totalmente desfasado. Cuando vayamos viendo que podemos hacer muchísimas cosas que nunca nos hemos imaginado. En Pensilvania, recientemente, en una universidad, cogieron a un grupo de personas de 80 años de edad y de 90 años de edad y se les empezó a formar, empezaron a hacer cursos de levantamientos de pesas y pudieron ver cómo podían revitalizar su cuerpo. Muchas de las incapacidades nos vienen de muchos años de no utilizar nuestros cuerpos, de simplemente sentarnos o movernos por una habitación. Y con estos ejercicios de levantamiento de pesas, todos los cuerpos empezaron a rejuvenecer y en 2 meses podían triplicar su fuerza, estas personas de 80 años o de 90 años. Es decir, que cuando el cuerpo nos empieza a reaccionar, la mente también nos reacciona. Y hay un grupo de mujeres en Dallas, Texas, que se llaman a sí mismas Magnolias de Acero y tienen entre 65 y 85 años. Son grupos de karate y viajan y hacen demostraciones de karate para enseñar a la gente lo que pueden hacer mujeres de todas las edades. Y os puedo decir que si un asaltante se acerca a cualquiera de ellas, tendrá problemas. Porque estas mujeres saben cómo manejarse, incluyendo a las que tienen 85 años. Y los formadores o los entrenadores dijeron que lo más difícil no era entrenar a las mujeres, sobre todo era la voz, porque cuando tenían que hacer ja, era muy difícil aprender esto, porque no estaban acostumbradas estas mujeres a utilizar su voz con fuerza, con poder. Pero una vez supieron utilizar sus voces, todo fue muy fácil. Y hace una semana había un piloto, una mujer piloto de 91 años de edad, que dirige un periódico semanal, y cada semana entra en su avión con estos periódicos y se va a las granjas y tira estos periódicos por ahí para comunicarse con esas granjas. Es decir, que solo estamos limitados si pensamos que realmente existen límites. Siempre hay gente que hace cosas que nosotros pensamos que no podemos hacer. El cerebro no se muere, no se deteriora, tenemos que estimularlo continuamente. Hay que moverse, hay que hacer ejercicio continuamente. Yo espero vivir durante al menos 30 años más. Tengo muchísimo trabajo por hacer y quiero estar en forma. Y la única forma de estar en forma es ir al gimnasio 3 veces por semana, como lo mejor que puedo. En casa, por ejemplo, cultivo mis propios alimentos, como muchísimo alimentos sanos para poder seguir moviéndome con agilidad hasta el último día de mi vida. Se ha investigado mucho sobre las personas de la tercera edad, pero desgraciadamente solo se ha estudiado a los enfermos. Y yo creo que ya ha llegado el momento de
hacer estudios profundizados sobre personas ancianas que son felices, sanas y que realmente disfrutan de la vida. Porque cuando estudiemos a ese grupo de personas, entonces aprenderemos cómo podemos todos hacerlo, cómo podemos ser así. Desgraciadamente, las empresas farmacéuticas no ganan dinero de las personas sanas. Así que otras personas van a tener que dedicarse a ese tipo de investigación. Vamos a ser cada vez más personas ancianas y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar totalmente nuestro planteamiento. Tenemos que desconectarnos del concepto de la sociedad, de lo que es envejecer. Porque yo creo que la segunda parte de nuestra vida todavía puede ser más fantástica que la primera. Pero tenemos que crear un ideal consciente de lo que va a ser, de cuál va a ser nuestro futuro. Porque hay mucha gente que piensa que la edad es pobreza, es enfermedad, estar solos, sentirnos frágiles. Y si vemos que todo el mundo piensa así, es porque esto es lo que hemos creado nosotros con nuestras creencias en el pasado. Recordad que hoy estáis viviendo lo que creíais la semana pasada o hace un mes, pero vuestras opciones actuales, lo que elegís pensar hoy, va a sentar las bases de vuestro futuro, va a sentar las bases de lo que vais a pensar mañana. Es decir, que todos podéis cambiar ahora. Pero estoy de acuerdo. No vale la pena vivir mucho tiempo hasta que no aceptemos y creamos realmente que somos responsables de nuestra salud y de nuestra enfermedad. Los neuropéptidos funcionan para todo el mundo. Son los mensajeros que viajan por todo nuestro cuerpo cuando tenemos un pensamiento o cuando hablamos o cuando pensamos. Y si tenemos pensamientos negativos, si nos sentimos enfadados, amargados, entonces estos productos químicos de nuestro cerebro presionan nuestro sistema inmunitario. Pero cuando pensamos positivamente, cuando somos optimistas, cuando queremos, cuando somos abiertos y confiamos en la vida y en otra gente, entonces estas sustancias químicas que se están produciendo refuerzan nuestro sistema inmunitario. Es tan simple como lo que os estoy diciendo. Pensemos lo que pensemos, todo lo que pensamos está afectando nuestro cuerpo y nuestras experiencias. Durante mucho tiempo yo no acababa de entender el concepto de que todos estamos creados de la misma forma, de que todos somos iguales. A mí me parecía muy extraño porque hay personas bajitas, personas altas, ricos, pobres, personas brillantes. Y yo pensaba, ¿qué quiere decir que todos somos iguales? Y luego al final ya vi de qué se trataba. Y se trata de lo siguiente: seamos quienes seamos, los mismos pensamientos nos afectan exactamente de la misma forma. El enfado es tan tóxico a un cuerpo judío como lo es para un cristiano, a un español o a un chino. Nos afecta igual a un homosexual, a un cuerpo homosexual o a un cuerpo heterosexual. El enfado es una emoción tóxica. Es decir, que todos somos iguales y a todos nos afecta igual. Si pensamos de forma negativa, si esta es nuestra forma de vivir, os garantizo que vamos a desarrollar enfermedades. Si tenemos una enfermedad, y si no nos liberamos de nuestro pasado, si no sabemos perdonar, si no sabemos sanar nuestras cicatrices emocionales, no vamos a poder sanar nuestros cuerpos. Y es muy cierto, y es tan cierto en todos los países, en los dos sexos, todos somos una persona y todos somos iguales. Todo esto de cuál es nuestra apariencia,
de cuánto dinero ganamos, todo son ilusiones, porque el proceso interno es exactamente el mismo para todo el mundo. Repito, todo el mundo. Estos neuropéptidos funcionan de la misma forma. Así que la próxima vez en que os sintáis enfadados, ¿por qué no os paráis un momento y penséis, bueno, yo estoy ahora deprimiendo mi sistema inmunitario? ¿Es lo que quiero hacer? ¿Acaso es esto lo que quiero? Vivir de forma consciente. Esto es lo que tenemos que hacer, ser conscientes de que estamos viviendo. Todos estamos sentando las bases de nuestros próximos años. Tengamos 40 años, 60 años o 70. Estamos configurando nuestro futuro. Y dos preguntas que son vitales es, primera, nos tenemos que preguntar cómo queremos envejecer. ¿Cómo queremos ser de viejos? ¿Cómo os veis cuando tengáis 75 años, por ejemplo? ¿Qué veis? ¿Qué tipo de persona? ¿Una persona vital, viva? ¿O queréis veros en una silla de ruedas? Y la otra pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo queréis moriros? ¿Cómo quieres morirte? ¿Quieres morir en una cama de un hospital con cientos de tubos metidos en nuestro cuerpo? O cuando sea el momento de irse, ¿no es mucho mejor celebrar una fiesta, decirle adiós a todos vuestros amigos, a todo el mundo, y luego iros a la cama y dormir dulcemente para siempre? ¿No sería muchísimo mejor? Es decir, que estamos constantemente creando nuestro futuro y tenemos que pensarlo con antelación, porque lo que estamos haciendo ahora, hoy, tiene muchísimo que ver con el futuro. Tiene mucho que ver en cómo seremos cuando seamos más mayores. A mí me gustaría que todos seamos viejos, utilizando los tesoros internos a los que he hecho referencia al principio. Y veis, si realmente creéis, si realmente confiáis en la vida, si tenéis fe en la vida, si sabéis que tenéis este amor incondicional, que estáis llenos de alegría, si sabéis que hay tanta paz dentro vuestro, que no hay nada que os pueda dañar, si sabéis que todas las respuestas a cualquier pregunta que os formuléis están allí, es decir, que todo se os revelará, entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué importa lo que sea nuestro futuro? Será bueno, será buenísimo y podemos ser flexibles y confiar en la vida. Es muy difícil llegar a este punto, pero todos podemos llegar a este punto. Depende de la voluntad que tengamos en liberarnos de conceptos triviales y de liberarnos de todas las limitaciones con las que hemos crecido.